Hola mis pequeños saltamontes, en esta ocasión vamos a repasar el tema de lo que es una fracción común. En matemáticas, una fracción o quebrado consiste en una cantidad dividida por otra cantidad. La fracción 3 dividido entre 4, 3 entre 4 o 3 cuartos puede escribirse de cualquiera de estas formas. En el caso específico de este ejemplo de 2 tercios, nos dice que la unidad se dividió en 3 partes, porque es el denominador, pero que solo tomé 2, como lo indica el numerador. En el ejemplo del dibujo, se ve claramente que el rectángulo lo partimos en 3 rectángulos más pequeños, pero que solo coloreamos 2, lo cual representa la fracción de 2 tercios. Existen varias subcategorías de fracciones comunes. Vamos a empezar por las que ya conoces. Fracción propia. Es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Es decir, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. La fracción impropia es aquella fracción común que es mayor que un entero y por lo tanto el numerador es más grande que el denominador. También conoce las fracciones mixtas, que son la suma de un número entero y una fracción propia. Estas a su vez las puedes expresar como fracciones impropias. La fracción unitaria es aquella fracción donde el numerador y el denominador son iguales, es decir, el número de arriba es igual que el número de abajo, de tal caso que en este ejemplo si divido 8 entre 8 siempre me va a dar 1. Otra de las subcategorías de las fracciones comunes es la que ya estudiamos las semanas pasadas, que son las fracciones decimales. Y esas tienen la característica, como bien recuerdas, que su denominador es una potencia de base 10. Es decir, que está expresada en 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Ahora que ya conocemos la teoría, vamos a poner en práctica nuestros conocimientos. El ejercicio de hoy nos pide anotar qué fracción está representada en cada diagrama y el nombre de la categoría de la fracción. Entonces, vamos con el inciso A. El inciso A está dividido en 2 partes y están coloreadas 2. Por lo tanto, la fracción son 2 medios. Y si el numerador es igual que el denominador, entonces la fracción es unitaria. En el inciso B, tenemos que la unidad está dividida en 3 partes, pero que nada más tomaron 2. Por lo tanto, la fracción son 2 tercios. Y al ser el numerador menor que el denominador, la fracción es una fracción propia. En el inciso C, al igual que en el inciso A, vemos que la figura está dividida en 4 partes y que se colorearon las 4 partes. La fracción entonces son 4 cuartos y es una fracción unitaria, porque nos da en total una unidad completa. En el inciso D vemos que hay 2 figuritas, o sea 2 unidades. En la primera tomaron el círculo completo, los dividieron ambos en 6 partes, por lo tanto yo voy a ver cuántas tomaron de esas 6 partes y cuento las 6 del primero más 1 del segundo, me dan en total 7 sextos, o lo que es lo mismo que un entero y un sexto, por lo tanto es una fracción impropia o bien una fracción mixta. En el inciso E vemos que la unidad está dividida en 8 partes y que solo colorearon 4, por lo tanto la fracción son 4 octavos y el nombre de la fracción, al ser el numerador menor que el denominador, entonces tenemos que es una fracción propia. Inciso F. En el inciso F vemos otra vez que tenemos más de una unidad. Desde ahí ya sabemos que es una fracción impropia o que es una fracción mixta. Solo tenemos que contar en cuántas partes está dividido uno de los 2 círculos. Y sabemos que el círculo está dividido en 8, entonces contamos que son octavos. Y contamos todos los que están de amarillo y cuento 11 en total. Entonces son 11 octavos o bien un entero 3 octavos. En el inciso G vemos que está dividida la fracción en 8 partes que están coloreadas solo 6 y que por lo tanto
estamos hablando de 6 octavos y que es una fracción propia. En el inciso H tenemos 2 unidades, por lo tanto ya sabemos que es fracción impropia o fracción mixta. Contamos en cuántas partes está dividido el primero y está dividido en 6, por lo tanto mi denominador es 6. Cuento cuántas están tomadas, o sea, remarcadas, más remarcadas, y veo que son 10. Entonces, si es una fracción impropia, son 10 sextos. Y si es una fracción mixta, veo que es un entero y que del otro únicamente tomaron 4 sextos. Y por último, el inciso I. Veo otra vez que hay más de una unidad, en este caso son 4 unidades, por lo tanto mi fracción es una fracción impropia o mi fracción mixta. Voy a ver entre cuántas partes está dividido el hexágono. El hexágono está dividido en 6, por lo tanto mi denominador debe de ser sextos. Y voy a contar en total 6 de la primera más 6 de la segunda más 6 de la tercera son 18 y 2 de la cuarta son 20 sextos, o lo que es igual a 3 enteros con 2 sextos. Ahora es tu turno de hacer los ejercicios en tu cuaderno, mi pequeño Santamonte. Si tienes dudas, ya sabes, en Classroom las dejas. Hasta la próxima.